Y ya estamos por acá listos para debatir sobre estas posibles reformas al Poder Judicial. El día de ayer justamente lanzábamos esta pregunta a nuestra audiencia. ¿Qué pensaban acerca de elegir por voto ciudadano o en encuestas ciudadanas a los jueces? La mayoría nos dijo que no estaban de acuerdo porque preferirían elegir a perfiles capacitados y no a los más populares. Podemos iniciar por ahí. Sí, justamente. ¿Cómo no? Esta iniciativa de ley que envió el Ejecutivo para reformar el Poder Judicial Federal y la Suprema Corte de Justicia en el mes de febrero del año pasado no es la reforma que amerita, que requiere el Poder Judicial Federal ni los poderes judiciales de las entidades federativas. Porque la columna vertebral de esta reforma se sustenta en la elección popular, en el voto directo del ciudadano para ministros, magistrados, jueces de distrito, magistrados del poder del electoral, del Tribunal Superior Electoral. Entonces, de acuerdo con la exposición de motivos, estiman que si el presidente de la República llega mediante el voto directo y los legisladores llegan mediante el voto directo, que son dos poderes, dicen en sus razonamientos, bueno, ¿y por qué los jueces, por qué los impartidores de justicia no tienen que llegar también bajo un procedimiento de esta naturaleza? Porque ahí se sustentaría, según su particular punto de vista, la elección popular, su legitimación. La legitimación que le pretenden dar a los impartidores de justicia es derivado de que sean electos mediante el voto del ciudadano, lo cual es, para mí, es una falacia, es una mentira, no es cierto. No es verdad que si los integrantes del Poder Judicial, de la Suprema Corte, de los poderes judiciales de las entidades federativas, sean electos popularmente, venga a incidir en una mejor impartición de justicia, en una mejor calidad de impartición de justicia, que con eso se vaya a acabar, como dicen ellos, con la corrupción, que con eso vayamos a tener una panacea. Es incierto. Y mire, el único país en donde se hace elección directa de los integrantes del Poder Judicial es en Bolivia. De ahí traemos esta iniciativa. Bolivia tiene 13 años, tiene 12 o 13 millones de habitantes. Nosotros somos 150 millones, es inviable. Luego, ya es la segunda elección que se haría y ahorita están atorados en cómo hacerlo porque no les dan ni las personas ni los tiempos. Entonces, es un experimento que no ha incidido en mejor calidad, en mejor justicia, en tener a los mejores. Entonces, el pretender llevar a los impartidores de justicia a un proceso electoral en nada va a beneficiar al Poder Judicial y sí, por el contrario, va a generar una situación de mucha dificultad. Queremos jueces preparados, queremos jueces de carrera, queremos jueces expertos, no queremos jueces populares. O politizados. Yo admito, reconozco, acepto que en el Poder Judicial Federal se requiere, en la Suprema Corte, efectivamente se requieren cambios. Porque tenemos una ley que viene del 94, ya tiene 30 años. Sí, pero esta propuesta no es la idónea para el Poder Judicial. Es un proyecto de reforma viciado de origen, porque el presidente del inicio de su sexenio ha estado ataque y ataque y ataque a la Corte, que ganan mucho, que son corruptos, pone casos concretos, que dejaron ir a X, que dejaron ir a Y o a Z. Pero la realidad es una pésima relación entre el presidente y la Suprema Corte, porque también la Corte ha actuado como contrapeso en proyectos que el presidente ha enviado al Congreso o iniciativas y la Corte se las rechaza, y de ahí su coraje, de ahí su odio, de ahí su
su estigma en contra de uno de los poderes más autónomos, más libres y que mejor funcionan en México. Sería esta la reforma número 31 de la Corte de 1928, la más importante, como dice Contreras, es desde el 94. Las reformas han ido básicamente adaptándose a las circunstancias del país, al avance de los proyectos de justicia, el desarrollo del federalismo, pero sobre todo el número de miembros, por ejemplo, que en 1934 era de 16, Cárdenas lo pasó a 21, duró 60 años hasta que Ernesto Zedillo lo pasó de 21 a 11, la duración en su encargo, que eran 6 años, luego ahora son 15, y el presidente está enojado porque dice que ganan mucho, que tienen muchas prestaciones y que hay que quitar todo eso. Eso es vicia de origen y esperemos que la presidenta electa tenga la suficiente fuerza para consensar, para dialogar, para consultar a los interesados sobre una de las reformas más importantes del sistema político, que ahorita aparece vengativa, pero que si se requiere reformar muchas cuestiones en materia de juzgados, de jueces y demás, que se haga, pero con el consenso de los mexicanos. Sí, yo retomaría la última parte que comenta Bulmaro, precisamente en ese sentido. La presidenta de la República electa ya comentó que primeramente va a consultar a los mexicanos, no solamente la popularidad que comentan los compañeros, sino también la viabilidad en los términos que fue propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que eso da un margen de aquí a septiembre, octubre, que se puede aprobar en ambas cámaras esta reforma al Poder Judicial. Esa es una. La otra, ya se anunció por parte de los coordinadores de las bancadas, llámese Senado y Cámara de Diputados a nivel federal, que van a hacer consultas con órganos colegiados, con barras, con asociaciones, porque, ¿qué es a lo que voy? Que seguramente esta reforma que comenta Héctor Contreras, seguramente va a tener sus cambios. O sea, van a pasar a la comisión que le corresponda, en este caso puede ser la de Gobernación y Puntos Constitucionales, en ambas cámaras, Justicia. Y de Justicia, unidas seguramente estas comisiones, y se van a hacer modificaciones. Si bien es cierto la parte teleológica, la parte del espíritu de la ley que comenta Héctor, se tiene que traducir no solamente en una reforma en lo que es el marco de la Constitución, sino en la parte transitoria, que es la que le va a dar viabilidad a esta reforma, ¿no? Ese es por un lado. Yo creo que todavía este proceso nos va a dar margen a seguramente algunas modificaciones en esa parte, sobre todo la parte del proceso de designación. Ahora, ese es por un lado. Yo tengo un análisis diferente en este sentido. Creo que de entrada va porque va. Yo creo que al casi reunir las 2/3 partes en el Senado por parte de Morena y aliados y en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, yo creo que es una reforma va porque va. Entonces, aquí yo haría el análisis en este sentido. Vámonos preparándonos para participar en estas consultas, vámonos preparándonos para intervenir con opiniones en estos análisis que se van a hacer seguramente en algunos colegios, en algunas barras, porque seguramente aquí yo veo una viabilidad cuando dicen, es que van a llegar puras personas que no saben y que vaya Cuauhtémoc Blanco. O sea, no, hay que decirle la realidad a las personas. Seguramente, personas que actualmente laboran en los tribunales colegiados, en juzgados de distrito, incluso en el Poder Judicial del Estado, incluso miembros de las barras y los colegios de abogados, claro que van a participar. Van a tener que ir a un área de oportunidad ahora de poder participar en esta elección de candidatos a cargos de magistrados o jueces federales. Creo que es un área de oportunidad. Creo que las barras y los colegios de abogados tienen una área de oportunidad grandísima que en la historia la habían tenido. ¿Por qué? Porque pueden funcionar en perfilar a buenos elementos que puedan tener estas barras y estos colegios para que puedan empujar a buenos jueces y buenos magistrados y no apartarnos de este proceso, sino ser parte del proceso. Y yo creo que también un tema bien importante que hay que mencionar, ¿cuál es la implicación para el ciudadano? O sea, ¿cómo afecta o beneficia esto directamente al ciudadano? Mire, coincido yo con el licenciado Zavala de que la iniciativa va porque va. Y también tenemos que decirlo, que esta iniciativa no se le va a mover una coma, porque ya los antecedentes de otras nos indican.
aquí, ¿qué subyace realmente en esta iniciativa que manda el Ejecutivo? Lo que realmente pretende es desmantelar el Poder Judicial, la Suprema Corte, por una sola circunstancia. Ninguna de las leyes, iniciativas que él envió a la Cámara, donde se implicaban reformas de carácter constitucional, donde se requiere de una mayoría calificada, las 2/3 partes, transitó. Todas se las echó abajo la Suprema Corte. Entonces, están viendo a la Suprema Corte como un enemigo del Ejecutivo, porque es la única instancia donde se coopta, donde se limita el poder del Ejecutivo en cuanto a pretender reformar la Constitución. Esa es la verdadera razón de esta iniciativa. Fíjese qué tan grave es. Esta iniciativa, de acuerdo con los puntos transitorios, tendría que entrar en vigor en el 2025, en octubre. Estamos hablando de 1.650 personas que tendrán que ser electas, magistrados, ministros, magistrados y jueces. No es una cantidad menor. Entonces, ¿cómo se van a determinar quiénes son? 10 va a mandar el Ejecutivo, 10 va a mandar la Cámara de Diputados y Senadores y 10 va a mandar la Suprema Corte. De entrada ya tienen mayoría ellos en las propuestas de las personas que serían los ministros. Entonces, esta reforma tiene un alto contenido político de una pretensión del Ejecutivo de someter al único poder que realmente ha mantenido las instituciones, el que ha logrado el respeto a la Constitución. Eso es lo que realmente subyace. ¿Qué es lo que espera el ciudadano de esta reforma? Pues el presidente tiene 5 años atacando al Poder Judicial y a la Suprema Corte, de que son corruptos, de que atienden a un grupo hegemónico, que ganan mucho dinero, etcétera, etcétera. Yo estoy de acuerdo que cualquier iniciativa que se pretenda discutir respecto del Poder Judicial, primero, tiene que salir del seno del Poder Judicial y de la Suprema Corte, porque es un poder autónomo, es uno de los otros 3 poderes que tiene la República. De ahí tendría que salir y luego discutirse en todos los espacios que plantea el licenciado Zavala. Y el otro punto, esto nos genera, es decir, ¿requiere la Suprema Corte, el Poder Judicial, reformas? Sí requiere. Debemos discutir si es mucho lo que ganan los ministros, debemos discutir. Debemos discutir si el Consejo de la Judicatura tiene que estar precedido necesariamente por la presidenta de la Suprema Corte. Se puede discutir porque donde hay tribunales constitucionales puros, no es la presidenta, la ministra la que preside. Entonces, se puede discutir todo lo que se quiera. Lo que no se puede discutir, aceptar y no puede transitar es la forma de cómo van a llegar al poder. No van a ser ahora no van a ser designados, sino que van a ser ahora nombrados por el voto popular. Y recuerden que realizan una función básica, la impartición de justicia. No son puestos políticos, son puestos jurídicos en donde tienen que llegar los más avesados, los más preparados, los que han hecho carrera judicial, los que han pasado todos los candados para ir en ascenso. Aquí, de la noche a la mañana, alguien que tenga 35 años y se inscriba y lo incluyan, va a competir. ¿Y quién es? Pues debe ser alguien muy ligado a Morena o muy ligado a X partido. Y se va a perder totalmente la calidad. Otra prueba del vicio de origen de esta iniciativa es cuando el presidente quiso ampliarle a Saldívar 2 años la presidencia, acuérdense, con una reforma a la ley orgánica del Poder Judicial que fue rechazada automáticamente por todos. No darle audiencia a la presidenta Norma Piña, no ir a los informes ya de la Corte porque era un enfrentamiento permanente.
Yo aquí difiero de Zavala, nada de que va, Primera, ahorita no tienen mayoría calificada y tienen que esperar a que el Congreso nuevo tome posesión el 1 de septiembre, senadores y diputados. ¿Cómo va a quedar el Congreso? Quizás sí tengan mayoría calificada en diputados, eso lo sabremos el 23 de agosto, pero en senadores ya se declaró que no tienen mayoría calificada y eso, confío en que los legisladores de oposición no se vendan, no entren a la compravenda tan común en estos gobiernos de ceder y que se sostengan con una reforma que realmente atenta contra una de las instituciones más respetadas de México, que es el Poder Judicial. Diga lo que diga el que va de salida, que no quiere irse todavía, ¿no? Considero que lo que comenta Bulmaro, creo que sí se van a llegar a algunos acuerdos y consensos. Creo que sería prematuro decir que va, seguramente sí, que no le van a mandar ni una coma, ni un punto. Yo creo que sí se tendría que pensar. La Constitución Política Mexicana tiene una característica esencial, que es la generalidad. Así, la ley es general, por autonomacia. Al momento de que se digan las reglas específicas del proceso, cuando salga una convocatoria, ahí seguramente se van a especificar los conocimientos, los requisitos y los impedimentos que puedan tener estas personas que van a competir. Ahora, hablando de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hablando de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, llámese salas regionales también, normalmente, históricamente, han sido nombrados por parte de órganos políticos. Eso eso se ha dado toda la vida históricamente. Donde van a entrar, que comenta Héctor, a estos más de 1.600 personas que van a ser nombradas, llámese magistrados y jueces federales, en 32 circuitos, ahí es donde tiene que entrar el trabajo fino, el trabajo a detalle, para ver quiénes van a competir para ser jueces y magistrados. Y yo estoy seguro que muchos barristas, donde está Héctor Contreras, de muchos otros colegios, no solamente gente que está en el Poder Judicial, seguramente, y me adelanto, van a competir, van a ver un área de oportunidad de poder participar. Ahí es donde va a estar los gremios de los abogados apoyando realmente a esas personas que saben ellos que están preparados y que puedan impulsarlos para que puedan ser los próximos magistrados o jueces federales. Por acá en comentarios nos pone la gente, pues precisamente que no están de acuerdo porque cualquiera pudiera llegar a ocupar uno de estos cargos. Y mencionaban ahorita algo muy importante, sobre todo Zavala, que se van a postular los más preparados. ¿Qué perfil debería de tener alguien que quiera, en caso de que se apruebe esta reforma del Poder Judicial, qué perfil deberían de tener? Los que señala el artículo 95 constitucional, ahí tienen bien precisados los requisitos que establecen los requisitos, que lo mismo se pasó a los magistrados de los Supremos Tribunales de Justicia de los Estados para que vayan en coincidencia directamente, que no nos salgan con que una ministra plagió su tesis y el presidente no dice nada, que nombre a la hermana del regente de la Ciudad de México que no sabe ni derecho, es decir, ese tipo de cosas han viciado mucho el proceso, por eso hay desconfianza y por eso la burra no era arisca, pero el presidente la hizo. Mire, respecto de los perfiles, la iniciativa, un único que dice es que seas licenciado en Derecho, que tengas 10 años de experiencia, que tengas 35 años cumplidos a la elección y que tengas buena reputación. Es todo lo que dice. Es decir, es muy laxo, pues haz de cuenta que estás eligiendo a un diputado. Ese parangón le están dando. Ahora, actualmente los integrantes del Poder Judicial vienen de un proceso de formación donde vienen haciendo carrera judicial, comenzando de oficiales judiciales hasta juez de distrito o magistrado. Y ese proceso dura años, ¿verdad? Porque vas ascendiendo en el escalafón del juzgado, pero luego te tienes que someter a una serie de cursos y terminar con un examen muy amplio. Entonces, como regla, no se trata de personas improvisadas, se trata de profesionales del derecho que se dedican exclusivamente a este renglón. No vienen a improvisar, no vienen a ver qué va a pasar. Entonces, llevarlos a un proceso electoral, pues ¿quién va a ganar? Pues va a ganar el más popular. ¿Por qué? Porque al final de la jornada, ¿quién va a calificar esa elección? El Senado. Y todos sabemos cómo
en este tipo de puestos donde son puestos colegiados, los partidos se reparten un determinado número de aspirantes a diferentes puestos de elección popular. Lo tenemos en el INE, cómo ha venido pasando. Entonces, yo insisto en una parte, debemos reconocer que el Poder Judicial Federal y los poderes judiciales de las entidades federativas ameritan cambios totalmente. Requieren de reformas naturalmente. Requieren ir en búsqueda de lo que prevé el artículo 17 constitucional, buscar la cercanía de la impartición de justicia hacia el justiciable, al pueblo. Pero todo eso se puede conseguir haciendo una reforma profunda. Lo que no se debe de cambiar es la forma como tienen que ser nombrados. Eso, el pretender darle legitimidad a un juez porque tiene el voto popular, porque así lo dice la iniciativa, eso es una falacia, porque la legitimidad de los ministros deriva de una propuesta del Ejecutivo y una ratificación del Senado, quienes pasaron por un proceso electoral. Entonces tienen una elección indirecta y no necesariamente la directa es la mejor. Le vuelvo a señalar. Bolivia es el único país que tiene este proceso. Ni Estados Unidos lo tiene, porque Estados Unidos todo lo que son jueces federales y ministros son propuestos por el Ejecutivo y son aprobados por la Senado. Donde hay elección sui generis es en los jueces locales y no es únicamente mediante el voto directo. Entonces, no podemos llegar a experimentar ni podemos llegar a trastocar un poder únicamente porque se tenga una mayoría calificada en los diputados. Yo no tengo ninguna duda que los señores legisladores, con el respeto que estos se merecen, lo van a aprobar a pie puntillas sin discutirlos. ¿Por qué? Porque son temas muy concretos, son temas muy técnicos. Hay que conocer de esta materia. Y gran parte de los diputados no conocen de esto, no saben de esto, pero sí van a atender la línea. Y yo prácticamente le pudiera apostar a Francisco, pero ya me vería muy me vería yo ya muy gandalla en decirle que va a pasar la iniciativa prácticamente sin mover comillas, sin mover comas. Y es más, podrá cambiarse alguna cosa de la iniciativa. ¿Sabes lo que no se va a cambiar? El voto popular para su designación, y eso sería lo más grave. Es el fondo. Diríamos el fondo. En sesión, por alusión personal. Ahorita que comenta Héctor del tema de la repartición que pudieran hacer los partidos políticos en estas nuevas designaciones, pues recordé el Pacto por México, ¿no?, del 2014-2015, con esta reforma constitucional en materia política electoral, donde el PRI, el PAN y el PRD básicamente desmantelaron, retomando la palabra de Héctor, desmantelaron todo lo que era las autoridades electorales, llámese INE, Poder Judicial Federal Electoral, llámese salas regionales, llámese organismos autónomos electorales, y vimos cómo el PRI, el PAN y el PRD sí hicieron esa repartición. Por eso es buen antecedente que comentan. Este es por un lado, y piensan que va a ser igual. Ese es por un lado. Y la otra, yo sí sería, y ahí sí coincido con Héctor, muy estricto en el tema de las reglas de la designación. Yo creo que ahí sí hay que exigir, ahí sí hay que hacer una crítica de que las personas que van a estar propuestas a nivel nacional y en los 32 circuitos para jueces y magistrados federales, sí deben de tener una característica de experiencia, academia, que demuestren, que acrediten experiencia en el ramo, no solamente judicial, o sea, en el ramo del derecho, puede ser en cualquier materia, pero sí ahí sí hay que ser muy rígidos, sí es una obligación también, como comentaban ahorita, de los ciudadanos, como decía ayer Luis Alberto, vamos a pasar a una nueva cultura democrática de cómo ahora se va a elegir a otro poder,
que eso no existía, se elegía el legislativo, se elegía el ejecutivo, pero nunca se ha elegido al Poder Judicial. Entonces, la ciudadanía, como comentamos ahorita, va a ser difícil de entender cómo vamos a pasar a esta nueva cultura democrática, de cómo vamos a elegir a estos nuevos jueces y magistrados, porque necesitamos, como estas mesas de análisis, muchas mesas de análisis, para que el ciudadano lo pueda asimilar, digerir. ¿Tú lo ves positivo entonces que Yo creo que, como comento, tiene que hacerse ejercicios para transparentar y socializar, sobre todo con los ciudadanos. Nosotros podemos entenderle, pero el tema del ciudadano, Juan Pueblo, que entienda y que asimile lo que va a pasar. Como lo dije al inicio, bueno, si de 1928 al 2020 lleva 30 reformas, pues quiere decir que ha habido mucho dinamismo en la sociedad que ha implicado que el poder se adapte a las cambiantes circunstancias de México y del mundo. Una más, bueno, ahí viene, es lo que hay que discutir, lo que hay que consensar y lo que hay que buscar que esté apegado a derecho y no al capricho. Mira, en un país donde la democracia está tomada con alfileres, en donde muchas cosas son meramente formales, más que materiales, imagínense en un proceso de nombramiento de ministros en donde haya acarreo de votos, donde haya línea por quién van a ir, igual que por un juez, igual que por un magistrado. Entonces, la elección no va a estar sujeta a escoger al más preparado, al más capaz. Van a elegir al que traiga más porras, al que traiga más votos. ¿Derivados de qué? De lo que ustedes gusten, porque van a hacer campaña. Los ministros van a hacer campaña en el país por 60 días. ¿Y quién va a intervenir? Con spot. El Instituto Electoral, y pueden entrar a televisión y a redes. Y entonces, ¿en qué se va a sustentar las campañas? Bueno, en el convencimiento del electorado, pero el pueblo no conoce realmente. Digo, hay una desinformación que el pueblo no distingue entre poder judicial, policía judicial, ministerio público. Entonces, esto es muy tramposo. Esto necesita socializarse y se debe, insisto en una parte, todas las leyes que van encaminadas a la impartición de justicia salen de la Suprema Corte, salen de los juristas. En el país hemos caminado enormidades, por ejemplo, en favor de la mujer por parte de la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué? Pues porque son personas que no hacen otra cosa más que la academia, más que ver el avance de la ley, el respeto a los derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces, corremos el riesgo, un riesgo muy, muy, muy grande de que el Poder Judicial se politice, y en la politización se va a perder lo que es realmente la esencia, la impartición de justicia. Y bueno, yo creo que es un tema que no termina aquí. Seguramente seguiremos hablando y escuchando al respecto en los próximos días, en las próximas semanas. Así que nos escuchamos nuevamente el próximo jueves. Muchas gracias por habernos acompañado. Le recordamos mi compañera Carla Acosta y Ana Gamboa, en nombre de nuestro director Luis Alberto Medina. Aquí nos despedimos, pero nos quedamos nosotros por acá para disfrutar del pan que nos trajeron de Quiriego Bakery. Y muchas gracias por haberlo traído, aunque no vino Luis, nosotros lo vamos a disfrutar por él. Si es quieren muy importante, porque está muy bueno. Sí. Pues platícanos, antes de finalizar, de qué es para la gente que nos está viendo por acá, preguntando de qué es el pan, porque se les está antojando ahí en la toma. Pues estos se llaman muffins, ¿no? Esto es un muffin creo que es de esa, con cerezas negras, ¿cómo se llaman? Blueberry. Este es un panqué de nuez, y estas se llaman... Como pan de leche, parece. Uno trae leche y otro trae... ¿Quieren su nombre? Ahí el Quiriego, ahí Sí. me encontró Héctor muchas veces ahí. ¿Alguien conoce el Héctor ahí? ¿Alguien conoce el Héctor Yo ahí? creo que sería bueno probarlo. Sí, adelante, tomen ahí, Bulmaro, eso que toda la mesa se le quedó bien. Bulmaro quería traer de la paloma, pero le dije,
Pues espérate, dame chance. A la otra. Que llegue algo aquí del Tiriego. Saludo a la Paloma. Adelante. Y a la Chayito Cajigas, que también nos ha ofrecido. Y bueno, mientras parten el pan, cuéntenos si ustedes se postularían, en caso de que proceda esta reforma, ustedes se postularían para hacer campaña para juez. Diría un buen amigo, a estas alturas de la vida. El que tiene carrera judicial es acá, ¿no? Ya estamos para olvidar más que para aprender. No, seriamente el pretender, mira, si el resultado de elegir a los impartidores de justicia fuera bueno, tenlo por seguro que ya se hubiera implementado en la mayor parte de los países. Europa no tiene esto. Estados Unidos lo tiene parcialmente por su constitución, de que mandan ahí las entidades, cada estado. El federalismo. Es autónomo, sí. Entonces, pretender hacerlo aquí por el voto popular, cuando sabemos, ¿por quién votaste? Pues por el que me dijeron, o la línea, o me pagué el voto, pues eso se puede repetir en el Poder Judicial. Y eso sería gravísimo, pero fíjense, hay una cosa. El 80% de los asuntos, Zabala, son del fuero común. El otro 20% es del Poder Judicial Federal. Entonces, realmente, ¿a dónde le van a venir a pegar? A los estados. A los estados, porque al presidente lo único que le interesa de esta reforma es que se vayan estos ministros y que sean electos los nuevos mediante el voto. Y que ganen menos que él. Oye, esto también es una vacilada. Tú crees que el presidente gana 100,000 pesos, pero él no gasta un penny. Tiene todo como presidente. Tú que echas gasolina todos los días. A ver, Muy bien, pues entonces nos estaremos escuchando en esta semana. Gracias a ustedes y gracias por el pan aquí, que pues ya provecho el desayuno de este jueves. Gracias. Muchísimas gracias también a todos los que nos escucharon en esta transmisión en vivo de Proyecto Puente. Ya próximamente Luis Alberto se estará reincorporando acá con Que nosotros. se alivie, Luis Alberto. Los mejores deseos. Un saludo, Luis Alberto. Seguramente nos está viendo. Sí.